¿Recuerdan cuál es el pasaje clave de nuestro estudio? La oración a Dios es el tema, correcto, pero el pasaje o versículo clave de estudio. ¿Y de qué trata ese pasaje? Trata acerca de que Dios busca a personas que le adoren, pero no que le adoren como a ellos se les antoja. Busca que adoren en espíritu y en verdad. Un tema que ya hemos estudiado bastantes veces. ¿Y qué es lo que Él espera? En espíritu tengo la actitud correcta. Muchas personas oyen que, yo no me congrego porque hay virus. Comprendemos, hay una situación difícil. Pero ¿cuál es el espíritu que hay en esas personas? ¿Me tomo el día libre, aunque sea el día del Señor? No es así, ¿verdad? Comprendemos que hay situaciones y hay que tomar medidas, pero es el día del Señor y hay que tener la actitud correcta. Eso es el adorar en espíritu. Y en verdad, recordamos que era en cuanto a la palabra. ¿Cómo sé qué es lo que debo de hacer para adorar a Dios? Es a través de la palabra. De ahí que tales adoradores Dios busca que le adoren, que hagamos lo que es correcto ante sus ojos, que es lo correcto ante su palabra, ante su voluntad. Hoy vamos a estar estudiando, como he mencionado, acerca de el cantar. Vamos a estar viendo detalles acerca de quién es la cabeza de la iglesia y por qué es importante cantar de acuerdo a lo que esa cabeza demanda. Tenemos 2 domingos más, mirando hacia el futuro, cuando Dios encuentra oradores verdaderos. Sabemos que esas clases, aquí yo probablemente no estemos en el país, pero también es probable que, como se está dando la situación, si no mejora, lo más probable es que solamente estos domingos tengamos el servicio de adoración y no el estudio, para evitar cualquier tipo de conflictos. Así que, nada más haciendo el anuncio desde ya, por si acaso, vamos a ver entonces esta lección acerca del cantar. ¿Cuál es la pregunta que suelen hacernos aquellos que no forman parte de la iglesia? Hay muchas preguntas, pero hay una que se repite constantemente. ¿Cuál creen que es? ¿Ok? ¿Por qué no usamos instrumentos? ¿Cuántos dijeron eso? Bueno, hay por lo menos 2 que mencionaron eso, efectivamente. ¿Por qué no utilizan algún tipo de instrumento musical en su adoración? Y ya que algunos comentaron que esa pregunta, ¿cuál es la respuesta que ustedes podrían darle? Porque Dios quiere que se le cante con cantos espirituales. Pero un canto espiritual puede tener alguna música por medio. No, la música distrae lo que es la adoración a Dios. Ok. Se puede decir que prácticamente ya resumió la clase, ¿verdad? Podríamos ya dejar de dar la clase porque ya dio en el clavo en cierta forma. Pero ¿cuál es el problema? Hay algunos hermanos que no saben responder eso. Y hay algunos hermanos que quizás respondan, yo creo o pienso que es por una vieja tradición. Realmente no estoy muy seguro porque es que no utilizamos instrumentos. Hay hermanos que llegan a decir eso. Pero ¿cuál es el problema cuando mencionan que puede ser por tradición? ¿Qué puede responder la otra persona? Una persona que sí utiliza instrumentos, me refiero. ¿Qué puede decir esa persona si nosotros decimos que, bueno, es por tradición que no cantamos? Cantamos a capela porque es tradición. ¿Qué puede decir esa otra persona? Usamos instrumentos por tradición también. Exactamente, si es por tradición, que tiene de malo la forma en que nosotros hacemos los cantos. Entonces necesitamos enfocarnos bien en qué estamos hablando con respecto al cantar. Y es por eso que estamos haciendo esta clase en particular. Leamos Colosenses 1:15 al 18 para irnos involucrando. Bastante texto de Colosenses vamos a ver en esta clase el día de hoy. Colosenses 1:15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Amén. ¿De quién está hablando Pablo en esa carta? De Jesucristo, ¿verdad? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué está haciendo ver? Antes de Él había algo. No, todas las cosas fueron hechas por Él. Todas las cosas incluso subsisten por Él. Él es creador. ¿verdad? Entonces, Jesucristo tiene un rol muy importante dentro de lo que somos nosotros.
Y eso es lo que estamos tratando de ver. Debo de seguir una tradición que es que mi abuelito me enseñó que hay que tocar piano en el servicio de oración, o debo buscar a alguien que es la autoridad en el tema. La autoridad, ¿verdad? ¿A quién se le está adorando? Al Padre. ¿Y en base a quién dijo cómo debemos de adorar al Padre? El Hijo. Y la inspiración del Espíritu Santo. Entonces debemos de estudiar sobre esta autoridad y entonces este acto o mandamiento acerca de cantarle alabanzas al Padre. Y eso es lo que vamos a empezar en este momento, viendo primeramente que Jesús es la cabeza de la iglesia. Eso lo sabemos bastante bien, ¿verdad? Pero ¿por qué es difícil para algunas personas comprender el concepto de cabeza? ¿Qué entendemos por cabeza? Por ejemplo, una empresa tiene a alguien que está a cargo de ella. Puede ser el director general o el jefe ejecutivo, ¿verdad? ¿Qué hace esa persona? ¿Qué rol tiene esa persona en la empresa? Mandar las directrices, las Da, políticas, da órdenes, políticas. ¿Qué más? ejerce toda autoridad. Ejerce autoridad. Ok, yo voy a llegar donde ese jefe, director ejecutivo y que usted no me puede decir a mí qué hacer, yo soy el dueño de la empresa. Yo no puedo hacer eso. Él tiene ese cargo es por algo. El hermano, por ejemplo, que ha entrenado equipos de fútbol, ¿quién toma las decisiones con respecto al equipo? El director técnico, ¿verdad? El entrenador en jefe. ¿Verdad? Hablemos de basquetbol, voleibol, cualquier otro deporte. Él es el que decide qué jugador va a entrar y qué no va a entrar. Él decide qué cambios se van a hacer, qué jugada se va a hacer. Y si alguien trata de pasar por encima de él, ¿qué le van a decir? Para que yo estoy en este puesto. ¿Verdad? Pensamos también, por ejemplo, en el presidente. Algunos lugares, jefe de Estado o cabeza de Estado. ¿Qué condiciones ha puesto el presidente ahorita con respecto al país? Un estado de emergencia. ¿Quién tiene la potestad para decir el país está en estado de emergencia? El presidente. ¿Verdad? Muchos han criticado cosas y sabemos que hay cosas que no vamos a meternos en política en la clase, pero se da la situación de que comprendemos el sentido del concepto de cabeza. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto comprender quién es la cabeza de la iglesia? Ya lo leímos en Colosenses 1:18, pero Efesios 1:22 y 23, ¿qué dice? Efesios 1:22 y 23, ¿qué dice? Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré. Efesios 1. Ah, no. Efesios 1:22 y 23. Okay. Nuevamente Pablo está hablando de nuestro Señor Jesucristo y dice que Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas y la iglesia es su cuerpo. Entonces es algo que necesitamos comprender. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Desde dónde gobierna? Veamos Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Buscad qué? Las cosas de arriba. Ok, de allá arriba, segundo piso, tercer piso. ¿De qué está hablando? Allá en el cielo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos dice? Está sentado Jesucristo a la diestra del Padre. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿desde dónde está gobernando Jesucristo? Ok, pero como Él está por allá ficticio, no me puede decir a mí qué hacer por acá. Yo necesito una cabeza en la tierra. ¿Quiénes tienen ese pensamiento? ¿Qué significa vicario de Cristo? ¿Qué entienden por ese término? Representante, podría ser, vamos a ver, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Han escuchado ese término anteriormente? Pues bien, vicario, empecemos por definir la palabra vicario. De acuerdo a la lengua española, no a mí, de acuerdo al diccionario de la lengua española dice que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. Así que es o igual a mí o es mi sustituto. Si entonces es el igual a mí o sustituto de Cristo, entonces igual a Cristo, sustituto de Cristo. Efectivamente, el catolicismo enseña esto. Y la información que estoy poniendo ahorita en pantalla no es que me la inventé. Podemos ver la fuente, dice Enciclopedia Católica Online o en línea. ¿Qué dice sobre el vicario de Cristo? Es un título del Papa, que implica su suprema y universal primacía. O sea, es alguien importante de acuerdo a ellos. Tanto de honor como de jurisdicción sobre la iglesia de Cristo. Así mismo lo escribieron ellos, ¿verdad?
Él es alguien importante en la iglesia de Cristo. Muy bien. El título de vicario de Cristo es más expresivo de su suprema cabeza en la iglesia en la tierra. ¿Qué es lo que tratan de enseñar ellos? La iglesia tiene dos cabezas. ¿Es eso normal? ¿Algunos otros tienen dos cabezas? ¿No? Han habido personas que se nacen gemelas unidas por algún miembro, pero siguen siendo dos cabezas y dos cuerpos, pero están con una unión ahí misteriosa. ¿Verdad? Pero ¿es normal que un cuerpo tenga dos cabezas? No lo es. Entonces, ¿cómo ellos pueden decir que Él es la cabeza en la tierra? Oficio que cumple en virtud de la comisión de Cristo y con poderes vicarios, o como mencionamos, las facultades que se le han dado a Él por parte de Cristo. Pero en primer lugar, ¿quién escoge al Papa? Es Jesucristo. Es un consejo que ellos tienen, es un concilio, ¿verdad? Entonces, vemos que hay un pequeño, gran problema con esto. Porque ante las cosas de la fe, ante las cosas de la religión, ¿cuál es nuestra autoridad? Jesús, pero ¿cuál es nuestro método o medio de autoridad? La palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Leamos Hebreos 9, 14 al 17. Hebreos 9, 14 al 17. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno que ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ok, el Papa ha dado su sangre por nosotros. No la ha dado, ¿verdad? Continúa, hermana. Así que, por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muertes para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ok. No sé qué tal esté la herencia de las hermanas Wong, pero mientras están vivas nadie la puede recibir, ¿verdad? Lo mismo con el hermano Luis, con el señor José y con quien, cualquiera de los que estamos acá. Mientras estamos vivos, ese testamento es simplemente un papel. Pero una vez que morimos, lo que dice ese papel es la ley. El Nuevo Testamento es la ley en la que estamos. El Nuevo Testamento es el que nos está enseñando acerca de que efectivamente hay solamente un mediador. Ninguno de estos hombres que han progresado a través de la historia, han tomado ese oficio del Papa, puede llegar a decir, yo he dado mi vida, he dado mi sangre, yo he empezado este Nuevo Testamento, yo estoy muerto. Ninguno de ellos puede hacerlo. No pueden tomar el rol de la cabeza de la iglesia que ellos tratan de enseñar. Jesucristo, como hemos visto, es la cabeza de la iglesia. Mencionamos que reina desde el cielo, pero también acabamos de ver que sus reglas son a través de ese Nuevo Testamento. Y es en base a eso que damos a comprender que efectivamente como cabeza de la iglesia, Él tiene la decisión sobre cómo debemos de adorar. Cuando comenzamos a hablar del Nuevo Testamento, aquellos que defienden los instrumentos musicales, ¿qué suelen tratar de buscar? ¿Encuentran respuestas en el Nuevo Testamento? ¿Y qué tratan de hacer? Pero David tocaba el arpa. ¿No suelen decir eso? Y danzaba también, ¿verdad? Pero David tocaba el arpa. ¿Por qué nosotros no podemos tocar un arpa para que me relaje mientras estamos en el servicio de oración? ¿Verdad? Primera Samuel 16, 14 al 23 habla acerca de esos eventos. Pero veamos las primeras palabras que es el versículo. No vamos a estudiarlo porque es bastante extenso. Pero el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Hacía las cosas que Dios pedía? No, ¿verdad? Era el rey, el primer rey de Israel. No hacía las cosas que Dios esperaba. ¿Y qué ocurrió? Dios se aparta de él. Y llega un espíritu en este hombre y le hacía sentir mal. Y entonces, ¿qué es lo que la gente hizo? Lo que es de escuchar es alguien que te toque el arpa para que te reconforte. Y fueron a buscar a David que tenía ese talento. Pero en algún momento estamos leyendo de que es parte de la adoración el tocarle el arpa. No lo es. Siempre dice que ayudaba a reconfortar a la persona. Cuando estamos cansados, ¿qué solemos hacer? Buscar algún tipo de música instrumental que nos relaje. Es el mismo propósito. Pero en ese momento no significa que yo estoy tocando esa música para orar a Dios o cantarle alabanzas a Él con esos instrumentos. David también guardaba el día del sábado, ¿verdad? El día del reposo, el sabbat. También participaba en los sacrificios.
Significa entonces que si nos vamos al Antiguo Testamento para cumplir esta ordenanza, ¿qué debemos de hacer? Si voy a defender que debo tocar el arpa o algún instrumento para adorar, tengo que participar de esos eventos. Pero también había algo de David que a veces la gente trata de omitir. Era polígamo. Eso significa que entonces si yo voy a ser como David, yo voy a tener varias mujeres y con eso voy a adorar a Dios correctamente. ¿Es cierto eso? No lo es. Entonces podemos ver, tratan, dice un texto del Antiguo Testamento porque no lo encuentran en el Nuevo Testamento. No encuentran la autoridad de la cabeza de la iglesia. Y es por eso que necesitamos entonces ver cómo funciona Jesús como cabeza, que es la siguiente parte de nuestro estudio. ¿Cómo sabe mi hermano qué debe hacer en este momento? Está actuando como una loca, si se puede decir, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo con mi mano? O que no es mi mano la que lo está haciendo sola. Soy yo el que está mandando esas órdenes. ¿Desde dónde mando esas órdenes? Del cerebro, ¿dónde está? En la cabeza. Entonces necesitamos saber cómo Jesucristo funciona como la cabeza de la iglesia. Y es ahí, entonces pasamos brevemente a Colosenses 3:16. Y vamos a ir leyendo ese pasaje poco a poco para analizar lo que está diciendo allí. Colosenses 3:16, alguien que empiece a leerlo. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber que lo que Cristo espera de mí? En base a lo que acabas de leer. ¿Lo que acabas de leer? La palabra de Cristo, ¿qué dice? ¿Qué significa morar? Habitar, ¿verdad? Ahorita estamos morando en este lugar, si se puede decir. Cada uno tiene su morada, ¿verdad? Es donde solemos pasar la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿dónde tiene que estar la mayor parte del tiempo la palabra de Dios? En nuestro corazón. ¿Y cuál es el corazón del cristiano? La mente. Entonces, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo puedo saber qué espera Cristo de mí? Conociendo la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, meditando sobre ella, comprendiendo qué es lo que dice. Continúa leyendo, Jackie. ¿Ok? ¿Qué significa enseñanza? ¿Qué involucra la enseñanza? No estoy hablando aquí ahorita bíblicamente, estoy hablando el término general. Tenemos un maestro entre nosotros, ¿verdad? ¿Ah? Instrucción. Pero ¿qué involucra? Hay un conocimiento y ese conocimiento se queda afuera. Tengo que adquirirlo, ¿verdad? Entonces alguien transmite ese conocimiento para que yo lo adquiera. ¿Y qué involucra una exhortación? Motivar a la persona. Motivarle, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está haciendo ese pasaje? La palabra de morar en nosotros. Pero además de eso, debemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. Ahora, ¿de qué sabiduría se nos está hablando? La palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Significa que para yo ser sabio tengo que estar aterrorizado de que existe un Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Reverencia o respeto, ¿verdad? ¿Cómo puedo empezar a aprender de Dios? En primer lugar, teniéndole respeto a Él. El versículo continúa, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es lo que hace el ateo? Desprecia completamente a Dios. Pero él dice tener conocimiento. ¿No? Proverbios 9:10, ¿qué dice? Palabras profundas por parte de Salomón. El mismo que escribió Eclesiastés 12:13, ¿qué dice? El fin de todo discurso, de todo el discurso oído es este, ¿cuál es? Teme a Dios, respeta a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A fin de cuentas, ¿a quién le vamos a dar cuentas después? ¿A quién debemos de hacerle saber qué es lo que debemos de hacer? O qué es lo que hemos hecho, mejor dicho. Es a Dios. Va a llegar un día en que le vamos a dar cuentas a Él. Segunda Timoteo 2:15, bastante conocido entre nosotros. Procura con diligencia ¿qué? Presentarte ante Dios ¿qué? Aprobado. ¿Ok? Los que tenemos un trabajo secular o lo hemos tenido. Ay, jefe, yo no llegué a trabajar ayer porque me dio pereza.
¿Me va a probar Él esa ausencia? Pero si yo llego con una buena justificación, Él va a probar y comprender de que hubo algo que ocurrió ahí. Ahora bien, ¿yo puedo recibir un salario o un bono si no hago mi trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me presento ante Dios aprobado? Haciendo su voluntad. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo le estoy dando lo mejor a Dios y sé que estoy trabajando en ello. Que usa bien la palabra de verdad. O que divide bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Yo leo la palabra de Dios y no me parece algo insensato. No me parece algo tonto. Pero tengo que analizarla y comprenderla bien. Van a haber algunas frases que tal vez son figurativas o son una especie de ilustración, pero no son literalmente algo que debo de hacer. Entonces es como puedo usar bien la palabra de verdad. Es de ahí que entonces vemos todo esto que estamos hablando acerca de cómo Jesucristo nos está pidiendo que la palabra de Él more en abundancia en nuestros corazones, que more en abundancia en nosotros, de manera que podemos exhortar y enseñar a otros en toda sabiduría. Pero hay personas que dicen, no hay ley que diga que no añadas instrumentos musicales. Hemos encontrado algún pasaje que diga así, no debe utilizar un instrumento musical. No hay ningún pasaje que diga eso. Tienen razón en ese punto. Pero el detalle es, ¿pueden imaginarse el tamaño de la Biblia si Dios incluyera todos los no debes? ¿Se acuerdan que dice Efesios 5:18? Y si no, búsquenlo. Efesios 5:18, ¿cómo empieza? No os embriaguéis con vino. A ver, yo puedo tomar cerveza, yo puedo tomar whisky, porque dice no os embriaguéis con vino. Podría argumentar a alguien. Porque en base a este argumento, que como no dice nada acerca de instrumentos y musicales, es una persona que tal vez estaría esperando que Dios hubiese escrito, no os embriaguéis con vino, ni con whisky, ni con pisco, ni con seco, ni con guaro, ni con cerveza, sea que tengan un 1% de alcohol, 2% de alcohol. ¿Se imaginan que Dios tenga que decir todo eso? ¿Cuánto? Si ya la gente no lee la Biblia, ahora agregándole todo eso y que sea un libro así, ¿lo van a leer? No lo van a hacer. Entonces, no pueden agarrarse de ese argumento porque por eso la palabra de Dios es clara. Y como hablamos anteriormente, existe la ley de la exclusión o el silencio de las escrituras. En su momento la Biblia dice tal cosa, eso excluye todo lo demás. No os embriaguéis, sabemos que es el proceso de no siquiera empezar a tomar ese primer trago. Hay una gran diferencia entre algo conveniente y algo añadido. Conveniencia. ¿Les gustaría estar aquí de pie con calor? La Biblia dice algo de que el local de reunión tiene que tener aire acondicionado y sillas. Tampoco lo prohíbe, ¿verdad? Pero el detalle está cuando añadimos algo más. El detalle está que yo les diga aquí, hermanos, si ustedes no pagan por el aire acondicionado, no nos podemos reunir porque eso es pecado. Ya estoy añadiendo algo que no está en la palabra de Dios. El hermano Holland explica sobre esto al respecto en esta parte del libro. Dice, si estoy usando un himnario para alabar a Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Cantando e himneando? Sé que la palabra no existe por la forma como él lo escribió, pero significa que, bueno, es que ahorita yo no estoy cantando, hermano, yo estoy himneando. ¿Estoy haciendo eso? No. Cuando leo las palabras y las pronuncio, ¿qué estoy haciendo entonces? Estoy cantando. No es dos acciones distintas o agregándole algo al mandamiento de cantar. No estoy haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Sería algo ridículo decir eso, como menciona el hermano. Si estoy sentado como ustedes en una silla o una banca, entonces a la hora de cantar, como estoy sentado, no solamente canto, sino que también banqueo o mesilleo, no sé cómo se podría decir, ¿verdad? ¿Significa que estoy haciendo dos acciones y que estoy haciendo cosas que no son? No. Pero ¿qué pasa entonces, tal como menciona el hermano, si agrego un piano, si agrego un órgano, si agrego una guitarra, si agrego una pandereta? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Estoy cantando solamente? No estoy cantando solamente, tal como estamos leyendo. Si eso es lo que está sucediendo, no tienes algo que ayude al canto, no está ayudando al canto, sino que estás agregando al canto. Tienes otro tipo de música. ¿Qué? ¿Por qué hacemos la diferencia entre a capela y música con instrumentos? Porque uno es solamente voz y el otro sí lleva ese extra.
Es por esta adición que entras en una violación acerca de Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Porque el mandato que Jesucristo fue simple, fue claro, y como leemos, instrucciones específicas y explícitas sobre lo que debemos hacer en la aclaración en relación con la alabanza que ofrecemos a Dios. Volvemos a Colosenses 3:16 porque nos faltó una parte por leer, ¿verdad? Leímos que la palabra de Dios mora en nosotros, la palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y luego, ¿qué dice? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. El mandato es simple, hermanos. Dice cantar. De acuerdo con los diccionarios de la lengua española, dice cantar es producir con la voz sonidos melodiosos, formando palabras. Ahora bien, ¿qué es la voz? De acuerdo con el diccionario también, un término dentro de lo que es la división lingüística es sonido, conjunto de sonidos articulados que tienen un significado en la lengua. Así que no es cantar y que no se trata de eso. No se trata tampoco de yo como dice laca. Porque pueden reconocer lo que estoy hablando. Recordamos 1 Corintios 14 que decía, lo estudiamos la semana pasada. Debo orar. ¿Cómo decía? Debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. No me acuerdo bien, que tal vez estoy cambiando la primera parte. Pero decía, debo de cantar con entendimiento. ¿Qué pasa si yo empiezo a cantar aquí en inglés? Sí, le estoy alabando a Dios y lo estoy haciendo bien. Pero ¿qué estoy haciendo? No tengo un intérprete. Y ustedes no saben lo que estoy hablando. Entonces no es correcto. De esa misma manera podemos comprender precisamente cuando hablamos del don de lenguas, pero en este sentido estamos hablando con la voz es cantarle a Dios, es decir palabras con esa melodía. Y por eso es que el pasaje que decía, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Son canciones dedicadas exclusivamente para enaltecer el nombre de Dios. Cita una referencia al Nuevo Testamento donde Cristo ordena usar o tocar un instrumento. Ya lo mencionamos anteriormente, no la hay. No encontramos ningún pasaje que diga, Jesucristo diga, hay que utilizar un arpa a la hora de adorar a Dios. No lo encontramos. Pero David sí lo usó, vuelven con el mismo tema del Antiguo Testamento. ¿Es David la cabeza de la iglesia? Ya estudiamos que no. Entonces, ¿qué autoridad tiene David para decirnos si debemos de cantar o no con instrumentos? No tiene. ¿Puedes encontrar una orden explícita por Jesús para tocar un instrumento en la oración? No la hay. No hay una orden que Jesucristo diga, los domingos tienen que reunirse y cantar con un arpa. No lo hay. Quienes buscan usar instrumentos en la oración nunca hacen las siguientes afirmaciones. Todos son grupos religiosos que les gusta tener ese piano, ese órgano y demás. Jamás llegan a nosotros y nos dicen esta frase. Jesús en el Nuevo Testamento claramente dijo, hazlo. No la tienen. ¿Por qué no la tienen? ¿Por qué no la usan? No tienen cómo confirmarlo. No hay ningún pasaje que diga eso. Ok, pero Jesucristo solamente se habla de Jesucristo y su vida en 4 libros de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los apóstoles? ¿Tenemos un ejemplo apostólico de personas que lo estaban haciendo? ¿Lo tenemos? ¿No? ¿Qué hay de la cena del Señor? Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Se acuerdan que lo estudiamos la semana pasada? Pero después que escribió Pablo, cuando leemos en 1 Corintios, que es acerca de la cena, ¿qué es lo que trata de decirnos? Tal como el Señor comandó, así hacían las iglesias. Hechos 27, ¿qué dice? El primer día de la semana, ¿qué hacían? Se reunían y partían del pan. Ahí hay ejemplos de que la cena del Señor es algo que debemos continuar haciendo. Pero no hay ningún ejemplo dentro de las Escrituras que los apóstoles o los demás cristianos en ese tiempo dijeran, efectivamente es ordenado por parte de Dios que tengo que tener ese piano o si no, no hay culto. No lo hay. Y por eso quienes defienden estos argumentos no pueden utilizar estos 2 argumentos, porque no tienen una base sólida para ello. La parte esencial del problema se resume en 2 preguntas que debemos de respondernos nosotros. ¿Dejaremos que sea Jesús la cabeza de la iglesia? ¿O que lo que realmente importa son las preferencias del hombre? ¿Qué opinan?
Es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Pero es que, hermano, se siente tan bien escuchar ese piano en el fondo, cómo me conforta, cómo me relaja. O sea, mientras está ese piano allá en el fondo, yo puedo concentrarme en todas las cosas que debo agradecerle a Dios. Pero por ejemplo, en la adoración que estamos escuchando, las alabanzas se las cantamos a Él. Pero tener un piano de fondo, probablemente ya el predicador esté hablando. Y en algunos movimientos de estos que suele hacer el pastor, está hablando mientras póngame la música ahí de fondo. Esto puede que nos emocione, pero ¿qué hace con Dios? Ah, sí, se siente muy bien, me gustó mucho esa banda, qué bien tocaba. Pero, para Dios, ¿qué lleva? ¿Hace algo por Dios? No nos congregamos para agradar o impresionar a la gente, ¿verdad? Aquí cada uno viene porque quiere agradar a Dios. Aquí nadie viene a la fuerza. No se trata de eso. Dios es la audiencia de nuestra oración, no el hombre. Hermanos, no les tengo que mentir, y usted lo sabe, no les voy a mentir. No sé cantar. Hago el intento, pero no sé cantar. ¿Pero qué espera Dios de mí? Que lo haga. Tenga la voz de barítono, soprano, no me acuerdo los términos esos, o no la tenga. Pero ¿qué es lo que Dios espera? Que yo le cante a Él. Yo no estoy aquí congregado para cantarle música romántica a Jackie. Voy a enamorar a mi esposa con cómo canto alabanzas. Si estoy haciendo eso, no es el propósito correcto, ¿verdad? ¿Has asistido a algún servicio de oración con instrumentos? Obviamente, fuera de la iglesia de Cristo, aunque tristemente hay algunas congregaciones que ya los he incluido. Pero en algún momento en sus vidas llegaron a asistir a una iglesia que tiene instrumentos. ¿Es fácil escuchar a la persona que está hablando? ¿Por qué no? Mucho ruido. Ya, ese pastor predicaba, pero no le podía escuchar porque estaba la batería que panca, 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 panca. No se lograba escuchar a esa persona. Es algo que ocurre, pero volvemos, ¿qué tratan de hacer todos estos grupos religiosos? La emoción, el sentimiento. Pero la oración es para Dios, no para el hombre. ¿Se podía concentrar uno en lo que estaba ocurriendo o no? Realmente no recuerdo haber ido a nuestros grupos, pero por ejemplo sabemos que existe la famosa oración del pecador. Y que en ese momento el pastor tiene a esas personas adelante, pero como pidió que tocaran la batería, acepta a Jesucristo en tu corazón. ¿Pueden escuchar a esa persona decir eso? No, porque está la batería y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos decir yo soy testigo que esa persona dijo que aceptaba a Cristo en su corazón? O el caso de nosotros de que, bueno, sí, efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios y soy bautizado por el perdón de mis pecados. No lo hay. Samuel el profeta, ¿qué le dijo al rey Saúl? Leamos esos dos versículos. 1 Samuel 15, 22 y 23. Samuel dijo, complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Estos son aquellos sacrificios, ¿verdad? Esos animales que se llevan a ser sacrificados. ¿Qué más? como el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ok, y estos textos del Antiguo Testamento, pero esta gente no lo trata de comprender. ¿Es mejor que obedecer que qué? Okay. A Dios no le importaba que yo le llevara la vaca más grande que tuviese. A Dios lo que le importaba es que yo cumplía con llevar esa vaca como él había pedido. ¿Ok? Y al prestar atención que la grosura de los carneros, aquí dice el siguiente versículo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolo de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea. Palabras fuertes. El primer rey de Israel, Dios le está diciendo, no hiciste lo que tenías que hacer, ya no eres el rey más. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Hemos obedecido el Evangelio. Nos gustaría que Dios nos diga, ya no eres más mi hijo. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Obedecerle. Y de esa manera es, sí, me alegra que tengas ese talento para tocar la guitarra, pero no es necesario para adorarme. Es lo que Dios está diciendo. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado? Dos comentarios, hermano. ¿Mm? Dos comentarios. Uno era sobre el Papa, Uh-huh. que los católicos y el Papa, ¿no? Y vemos la palabra de Dios, cuando Cristo le manifestó a Pedro
la roca, Ujú. daré mi iglesia, era sobre lo que él expresó, no sobre Correcto, la Pedro confesión. como tal. Entonces los católicos hablan de que Pedro era supuestamente el primer papa, Ujú. pero los papas no se casan. Correcto, Más Pedro sí tenía correcto. suegra. Ujú. Y lo otro era sobre el cantar con espiritualidad y entendimiento. ¿Cómo tocando un instrumento yo puedo tener entendimiento o puedo permitir que las personas tengan entendimiento con tanta distracción en la adoración? Exactamente, pues precisamente el primer punto que menciona, el Papa no tiene esa autoridad de ser la cabeza o el vicario de Cristo en la tierra, no lo tiene, porque no cumple ni siquiera el requisito y no es él, así de simple. En segundo lugar, tal como menciona, es ese detalle. Yo comienzo a tocar la guitarra aquí, pero ustedes saben lo que estoy diciendo, saben lo que estoy expresando, escuchan unas notas y puede que suenen bien, pero ¿qué mensaje estoy diciendo? Tal vez estoy tocando con eso y que ojalá todos se pudran en el infierno. Pero la gente escucha qué bonita guitarra. Pero es lo que estaba en mi mente. ¿Cómo precisamente? Cantar con el corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Decir lo que está en la boca, decir lo que está en mi mente, en mi corazón. Es esa parte importante. Pero buenos comentarios, hermano. ¿Alguien más? ¿No? Vamos a ir concluyendo entonces. En primer lugar, ¿a quién deseas agradar en la adoración? ¿A ti mismo? ¿A tu esposo? ¿A tus hijos? ¿A tu hermano? ¿Hermana? ¿O a Dios? Es a Dios a quien debemos de agradar en la adoración. ¿Y cómo lo agradamos? Haciendo lo que Él pide. Es importante adorar a Dios como Él ha autorizado. La palabra de Dios nos dice claramente todo lo que necesitamos saber. Pero ¿qué ocurre? No me gusta eso. Yo quiero hacer algo distinto. Y probablemente a Dios le guste más lo que yo pienso que lo que está escrito en ese libro. Es así. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Está tu corazón dispuesto a honrar a Cristo como la cabeza de la iglesia? Es la parte importante con respecto a esas alabanzas. Le canto a Cristo, o le canto a Dios, mejor dicho, de acuerdo como Jesucristo me ha ordenado porque Él es la autoridad y me someto a esa autoridad. O le canto a Dios porque yo siento que sé más que Jesús. Porque eso es lo que están haciendo esas personas. Están yendo totalmente en contra de quien es la cabeza. Instrumentos musicales, musicales o cantar con el corazón. ¿Qué es más valioso para Dios de acuerdo a lo que recién leímos? Es la obediencia. La iglesia no tenía instrumentos musicales, eso fue introducido muchos cientos de años después. Pero el pasaje, lo que leemos, tanto Colosenses 3:16 como Efesios 5:19 dice, cantemos alabanzas con el corazón. ¿Y cómo canto? Con la voz. Y el corazón es mi entendimiento, es mi mente. Entonces, cantar de manera que sé lo que estoy haciendo y no simplemente actuar por un reflejo. Cantar es un bello honor que Dios nos ha dado para darle loor a Él. Ese es el objetivo. Ese es el detalle de nuestro cantar. Es poder hacer las cosas de la manera que agradan a Dios. La semana pasada estudiamos sobre los 5 actos de adoración y cómo cada uno de ellos es necesario. Si omito uno es como que me hubiese cortado un dedo. ¿Qué persona normal tiene un dedo menos? Ha tenido un accidente o algo por el estilo, pero por ejemplo son 5 dedos que tenemos en las manos. Entonces, eso es lo que importa en la adoración. Se nos han dado estándares de lo que debemos de hacer, guías o instrucciones de cómo debemos de adorar. Y el canto ciertamente es uno de ellos, es uno importante igual que los demás, pero hay que hacerlo de la manera que Dios quiere. Si no hay preguntas, hermanos, concluiríamos con eso la clase del día de hoy y tenemos cerca de 15 minutos de receso para empezar con el servicio de oración. Dios les bendiga ricamente. Este es el día que el Señor nos dio.